Pedro era bien afrontado para todo. En una ocasión el Señor le causó tanto que Pedro estuviera siempre afrontado para todo. El Señor le dijo: yo tengo que ir a Jerusalén y allá me van a quitar la vida. Pero para eso yo vine. Yo vine para dar mi vida, porque como decía la pastora decía, ¿qué quiere decir la palabra salvación? Yo doy mi vida para rescatar a ustedes. Yo muero, pero para que ustedes vivan. Yo muero porque ustedes están en peligro de ir al infierno porque Satanás es malo, y yo voy a morir para que ustedes tengan vida y para que la sangre que yo derrame en la cruz del Calvario sea su salvación. Y Pedro rapidito se levantó y se puso al frente y le dijo: ¡no! ¡Jamás tal te acontezca! El Señor podía haber cogido el consejo de Pedro. ¿Y qué hubiera pasado con nosotros si él hubiera cogido el consejo de Pedro? Pedro le dice: no, no, jamás eso te acontezca. Tú, el Señor, el Hijo de Dios, jamás te vaya a acontecer eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Yo vine a hacer la voluntad de Dios, y por hacer la voluntad de Dios tú quieres meterte en el frente para que yo no haga la voluntad de Dios y pueda rescatar. Mire, es rescate, es rescate. La salvación es un rescate que Dios hace. Nosotros estábamos en un precipicio bien grande, y allí está el fuego, y nosotros estábamos aquí en la orilla a punto de caer, y el diablo empujando. Pero un día vino el Hijo de Dios y murió en la cruz del Calvario por nosotros, para que ya nosotros rescatarnos de ese precipicio y no fuéramos a dar en el Santo es infierno. Dios, aleluya. Santo, gloria a Dios. Pedro, Siempre su misericordia. vamos a estar de pie y vamos a buscar la palabra del Señor. Y vamos a hablar algo de Pedro. Yo he hablado mucho ya de Pedro, pero Pedro tiene mucho que enseñarnos. En el capítulo 12 del libro de los Hechos, cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Vamos a leer desde el versículo 16 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Yo voy a tratar de ser lo más breve posible, pero como ustedes saben, yo tengo que dejarme llevar por lo que el Señor me dé, y no me puedo llevar para casa nada. Se lo quiero dejar aquí todo. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 6 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, siendo sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Hay veces que yo trato de abrir esa puerta y tengo que empujarla y jalarla unas cuantas veces. Nunca se me ha abierto por sí misma la puerta. Pero en aquel tiempo no había puertas electrónicas.
mas sin embargo para Pedro sí. Se abrió la puerta. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salido pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo consultado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: ¿estás loca? Wow. Yo estoy orando porque liberen a Pedro, y lo liberan, y le digo a la muchacha que está loca. Dice el versículo 15: y ellos le dijeron: está loca, pero ella aseguraba que sí, así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señas de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Él no sabía que Jacobo ya Herodes lo había mandado a matar, pero rapidito se preocupó por Jacobo. Pero Herodes lo había mandado a matar. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por el honor y el privilegio que me concede las primeras horas de la tarde dedicarte este servicio a ti y esta predicación. Señor, yo te suplico que tú me hables a mí. Háblame a mí, Señor, y lo que tú me des de comer a mí, Dios mío, en esta tarde, lo que tú me des de comer a mí, permíteme compartirlo con mis hermanos. Señor, que salgamos de aquí más edificados de cómo entramos, que salgamos de aquí mejor de cómo entramos, Señor, y que si hay algo que tú tienes que sacar de nuestros corazones, sácalo, Señor, pero que entendamos que tú estás en este lugar, que entendamos, Señor, que sin ti no somos nada. Padre, te imploro que entendamos, Señor, que tú le mandas a tus ángeles cuando sea necesario para hacer tu voluntad a favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ustedes saben por qué Herodes mandó a echar a Pedro en la cárcel. Ustedes saben por qué. No porque había cometido un delito grave, no porque había cometido algo en contra del Imperio Romano. Lo había metido en la cárcel porque Pedro había sido cambiado por el poder del Espíritu Santo, y ya no era el Pedro de antes. Ya el Espíritu Santo lo había cambiado de tal forma que donde quiera que él se paraba, él quería predicar el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo vino sobre aquel lugar, mire, Pedro al principio, cuando Pedro estaba, cuando el Señor lo fueron a crucificar, Pedro seguía a Dios de lejos. Él no le seguía de cerca. Él quería ver qué le iba a pasar al Señor, pero lo hacía de lejos. Pedro no había nacido de nuevo todavía. Todavía era aquel mismo Pedro que rapidito salía, era muy aprontado para todas las cosas. Y cuando al Señor lo fueron a crucificar, que le estaban celebrando el juicio, Pedro estaba de lejos mirando al Señor. Se acercaba así, pero de lejos. Aún en medio de fuego extraño, se fue y se calentó con gente que lo que querían ver era un espectáculo. De lejos miraba Pedro la cruz, miraba al Señor. ¿Sabe cuándo Pedro vino a cambiar, amado hermano? Y a entender que al Señor no se le puede seguir de lejos, y solamente cuando nos sobra el tiempo, y solamente si hay algún entretenimiento. No, a Dios hay que seguirle de cerca. ¿Sabe cuándo él entendió eso? Cuando el Espíritu Santo descendió sobre aquella casa, que había 140 en aquel lugar orando, para que el Espíritu Santo viniera. Y cuando oraban, el Espíritu Santo vino y los bautizó con nuevas lenguas, de tal forma
mejores personas de lo que eran, y ahora lo que querían hacer era predicar el evangelio. Ellos lo que querían era llevar las buenas nuevas a las personas. Si tú vives para Dios, vas a tener una vida más feliz, tu matrimonio va a ser más feliz, tu vida va a ser más feliz, tu trabajo va a ser más feliz, tu escuela va a ser más feliz, tu hogar va a ser más feliz. Aleluya. Y él predicaba esto, y predicaba también que Dios todavía sanaba, que Dios hacía milagros y levantaba, aún los muertos se levantaban, y Pedro caminando, sin poner las manos sobre nadie, sin soplarlo, sin nada de eso. Pedro simplemente caminando, el poder de Dios era tan grande sobre él que la sombra de Pedro, cuando las personas, la sombra de Pedro le pasaba por el lado y estaban enfermos, quedaban sanos. Amén. Amén. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que no era la sombra de Pedro la que sanaba a los enfermos. ¿Verdad que dice el corito así? Amén, amén. Era el Espíritu de Dios que estaba en Pedro. Era porque Pedro ahora había cambiado, ya no era el hombre aprontado que todo lo quería hacer a la ligera. Siempre estaba hablando muy rápido, y por hablar muy rápido se metía los pies en la boca. Ese es un dicho que hay. Se metía los pies en la boca y decía cosas que no debería de decir. Hay veces nosotros actuamos muy rápido. No somos pacientes. Una de las primeras cosas que Pedro tenía que aprender era que tenía que ser paciente. Y es una de las cosas que todo cristiano debería de aprender también, es ser paciente. Amén. Porque a veces no somos. Amén. Y Dios le enseñó a Pedro a ser paciente. Cuando Pedro predicaba el evangelio, él no daba el 100% todavía. Pedro también estaba creciendo en la gracia. Si usted busca la epístola primera y segunda de Pedro, usted va a entender que a través de la vida de Pedro estaba todavía creciendo, todavía le hacía falta. El Espíritu Santo estaba trabajando con él, a tal grado que lo cambió y tuvo que ir preso. Hay veces, amado hermano, que las cosas nos suceden a nosotros. No es porque Dios es malo y no es porque Satanás nos está dando patadas. No, a veces es que Dios nos permite pasar por ciertas situaciones para que nuestra vida cambie, para que nosotros entendamos que hay ciertas cosas que no podemos seguir haciendo. Aleluya. Y Dios a veces nos permite porque Dios es bueno, Amén. que las pasemos. Y a Pedro lo metió preso Herodes porque predicaba el evangelio, porque sanó a unos enfermos, y los enfermos se sanaban, y los judíos, amado hermano, los herodianos, los saduceos, los fariseos le cogieron celo. Todo el mundo se va a ir en pos de Pedro, todo el mundo se va a ir en pos de los cristianos. Vamos a perder nuestra religión, vamos a perder nuestra ley, vamos mejor, en vez de perder nuestra ley, vamos a meter a Pedro preso. Vamos a meterlo preso para que no predique más el evangelio. Y la única culpa que tenía Pedro era que predicaba el evangelio, y por eso lo metieron preso. En Corea del Norte, en estos días, en Corea del Norte le metieron, creo que fueron 13 años de prisión, o le iban a meter a un hombre. ¿Sabe cuál fue su delito? ¿Sabe cuál fue su delito? Que tenía una Biblia que se llevó a Corea del Norte. Corea del Norte, por no recibir ayuda y por estar, todo el mundo le da la espalda. Hace como unos 5 años atrás, más de 2 millones de personas murieron de hambre. 2 millones. 2 millones de personas. Le voy a decir por qué. Corea del Sur, no sé si usted ve los carritos esos con los hámsters, que se llama Seoul, vienen de allá. Es uno de los países más prósperos en toda Asia, Corea del Sur. Usted ve la ciudad de Seoul, que es el nombre que le pusieron al carro. Si usted ve la ciudad de Seoul, es una ciudad más linda, más limpia que Nueva York, que San Francisco, que muchos lugares. Es un país súper próspero, rico. Corea del Sur. Corea del Sur se dividió de Corea del Norte. Corea del Norte se hizo comunista. Comunista diciendo: no creemos en Dios, Dios es una falsedad, Dios no existe, es invento del hombre. El hombre se ha inventado a Dios para engañar y para atar a las personas. Amado hermano, en Corea del Sur decía:
Biblia, la dejó en la recámara de su hotel. Le iban a meter 13 años de prisión, rompiendo piedra, porque dejó una Biblia. Y después la gente se pregunta ¿por qué? ¿Por qué el país de Corea del Norte, si es parte, era un solo país, era Corea, y se dividió? ¿Por qué está sufriendo tanto? Porque le dan la espalda a Dios y dicen que Dios no existe. Y la Biblia dice, necio en su corazón, no hay Dios. Y este hombre sufriendo preso, pero no le importa. Él dice que él no lo hizo adrede, ni por evangelizar, ni por nada. Él simplemente dejó la Biblia allí. Como a nosotros cuando vamos a hoteles, siempre se nos queda algo. Lo peor del mundo es que se nos quede la Biblia, ¿verdad? Pero si lo hizo adrede, para que las personas pues, de aquel país pudieran escuchar, le costó caro. Le costó caro. Y ahora mismo está luchando el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Inglaterra, muchos gobiernos tratando de darle solución a este problema, amado hermano, que para que este hombre salga. Lo mismo le pasó a Pedro, y a Pedro ya lo habían amenazado de muerte, lo habían azotado. No puede predicar el evangelio, aquí no se permite predicar el evangelio. Nosotros tenemos una ley, la ley judía, esa ley a la que nos ata, y ahí era donde estaba el peligro. La ley los ataba, estaban esclavos todavía de la ley, y Pedro le quería enseñar un camino más excelente. Cristo Jesús cumplió la ley. Aleluya. Para que nosotros no tuviéramos que vivirla más. Aleluya. Para que seamos libres a adorar a Dios y a glorificar su nombre. Pues Dios lo metió preso. Y la iglesia se puso a orar. La iglesia que se había levantado en aquel entonces, y Pedro era el primordial en la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta roca, Pedro, tú eres el primero que va a recibir estas llaves. Tú eres Pedro, tú eres el primero que va a recibir la atención de la iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a preservar contra la iglesia. Venga a dormir, a la iglesia le han hecho la guerra. Donde quiera que la iglesia va, le han hecho la guerra, pero las puertas del Hades no pueden en contra de la iglesia. Amén. Yo me acuerdo una ancianita llamada María de la Salle fue a mi pueblo a predicar el evangelio, caminando millas enteras, unas jardas así, eran 11 barrios que hay allí, y ella caminaba predicando el evangelio. ¿Y sabe cómo la recibían? A piedrazo limpio. ¿Qué hace esta aquí? Predicando otro Dios que nosotros no conocemos. ¿Se acuerdan cuando Pablo se levantó en Atenas y le dijo, todos tenían sin número de dioses? Tenían dioses, amado hermano, que usted no se imagina. Y Pablo se para en aquel lugar y le dice, bueno, yo veo que ustedes son bien religiosos y tienen muchos dioses, pero yo no veo ahí al Dios Cristo, al Dios Jehová de los ejércitos, al Dios al cual ustedes no conocen. A ese es el cual yo le predico, un Dios que habita en medio de los hombres, que no es, aunque está en el cielo, no está lejos de nosotros, que si quisiéramos extender nuestras manos, podríamos tocarlo. Amén. Y le dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque el pueblo estaba ignorante, adorando a Mercurio, la luna, el sol, adoraban todo, menos el verdadero Dios. Ahora Dios, pasando por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo, con haberle levantado de los muertos, Cristo Jesús. A él no le importó que lo apedrearan en aquel lugar, porque él sabía que si moría iba para un lugar mejor. Esa es la esperanza de todo lo que tenía. A Pedro lo metieron preso, lo metieron en la cárcel, y yo sé que aquello era una prueba de Dios también, no solamente para Pedro, porque hay veces que nos suceden cosas a nosotros los cristianos, y nosotros hacemos cosas que no solamente es consecuencia a nosotros, es consecuencia de nuestro trabajo, a nuestra escuela, a nuestro hogar y aún a la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que tener
Sí. Iván, ven para acá. Ven para acá. Mire cómo estaba Pedro en la cárcel. Lo metieron en un calabozo primero con una sola puerta. En esa puerta pusieron 2 guardias. Y ustedes saben cómo se visten los guardias romanos. Y a Pedro lo tenían 2 guardias agarrados, uno con cadena, uno por una mano y el otro por otra. Así estaba Pedro en la cárcel. Así estaba, con unas cadenas amarradas. Yo no sé ni cómo pudo dormir. A ver, me están acostando. No me iba a poder escapar. Pedro, dice la Biblia, mire cómo es Dios. Pedro, dice la Biblia, que este guardia lo tenía de este lado, este otro guardia lo tenía de este lado. Habían 2 guardias en esta puerta y habían 2 guardias en la puerta principal también. Habían como 8 guardias guardando a Pedro y a los presos para que no salieran, pero especialmente a Pedro lo tenían. Sin embargo, la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz que solamente Dios puede poner en el corazón fue la que hizo que Pedro se pudiera dormir. ¿Usted se cree que si yo estoy preso con 2 guardias por mi propia cuenta y después uno aguantándome con una cadena y después cadenas quizás tortuosas, yo me voy a poder dormir? Claro que no. Pero el Espíritu Santo estaba en Pedro, le cayó el sueño profundo, amado hermano, y los guardias ahí, uno aquí, otro, uno a la izquierda y uno a la derecha, guardándolo. Él no podía salir para ningún lado. Esto lo enseña bien claramente la Biblia. Mas sin embargo dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, que Dios envió un ángel desde el cielo, el cual hizo caer sueño. Mire, dice que vino una luz resplandeciente. Yo no sé cómo aquellos guardias estaban dormidos, pero mire, rapidito que en mi casa mi esposa se levanta de noche y yo estoy durmiendo y prende la luz, yo caigo despierto rápido. O yo hago lo mismo, yo prendo la luz y ella está durmiendo y está todo oscuro en el cuarto, rapidito se nos levantamos. Mas sin embargo dice que hubo una luz resplandeciente que llenó la cárcel y los guardias no se levantaron porque era Dios el que estaba en el asunto, era Dios, aquello era de Dios. No fue, amado hermano, una visión, no fue un sueño. Dios mandó a su ángel que penetrara aquella cárcel, entró por la primera puerta, entró por la puerta donde estaba Pedro y tocó este lado de Pedro, le tocó, le dijo: Pedro, levántate. En medio de los 2 años, en medio de los 2 soldados, aquellos que estaban al lado de Pedro, ninguno de los 2 soldados se levantaron, porque estaba de Dios que no se levantara, porque Dios iba a liberar a Pedro para que Pedro viera que Dios nunca lo iba a dejar solo. Hay veces que a nosotros nos ataban cadenas que parece ser que nosotros no podíamos romper. La cadena del vicio, por ejemplo. Nosotros tratábamos y tratábamos por nosotros. Si Pedro hubiera tratado por las fuerzas que pudiera y pudiera haber noqueado a aquellos guardias, todavía había 2 guardias más que lo esperaban en la puerta del frente y 4 guardias más en la puerta de antes de salir a la ciudad. Con su propia fuerza Pedro no iba a salir de aquella situación. Y van a haber situaciones en nuestras vidas que por más que nosotros tratemos, jamás podemos salir de ellas si no ponemos a Dios en el asunto. Van a venir situaciones en nuestra vida que nosotros no nos vamos a poder soltar de ellas. Va a tener que venir un ángel, va a tener que venir el Espíritu Santo de Dios y decirle: Pedro, despierta, vente, cíñate. Mira, y mientras le hablaba a Pedro y le decía aquello, los soldados dormidos, le había caído un sueño profundo en medio de aquella luz resplandeciente, le había con todo eso caído un sueño profundo. No importa la situación que usted se puede encontrar, si usted no puede salir de ella, confíe en Dios. Amén. Yo como pastor, para todo lo de esta iglesia y las situaciones que estén pasando en esta iglesia, yo confío en Dios. Porque Dios es el Dios el que puede hacer las cosas mejor y mucho mejor que como yo las pudiera hacer. Amén. Y aquel ángel tocó a Pedro y le dijo: Pedro, tú tienes que salirte, cíñete, ponte tu chancla, ponte el manto y va
Y no solamente aquellos soldados ni se despertaron, Dios no los mató. Yo estoy seguro que aquellos soldados murieron salvos, porque vieron la grandeza de Dios en aquello. Vienen los soldados dormidos, y Pedro pasa por la primera puerta y la segunda puerta, y los otros soldados estaban dormidos, y entra por la puerta de la ciudad, y dice, la Biblia da a entender que Pedro parece que estaba como si tuviera un sueño. Él pensaba que él estaba soñando, se había dormido tan tranquilo y tan contento, y se había dormido bajo la paz de Dios, y pensaba él que estaba soñando, que Dios lo estaba liberando. Aleluya. Él pensó que era un sueño, pero no era un sueño. No es un sueño el que Dios a nosotros nos dé la victoria. Para mí no es un sueño de dormir, amado hermano, que yo veo esta iglesia llena. Para mí no es un sueño de dormir, que yo vea el parking lleno. Amado hermano, para mí es que yo lo creo de todo corazón. Es una realidad que aunque yo no lo vea con mis ojos naturales, yo le creo con mis ojos naturales. Pedro se confundió, pero Dios lo sacó de la ciudad y lo soltó. Ahora tú tienes que buscarme. Pues ¿qué fue lo primero que Pedro hizo? Hay veces que Dios liberta a las personas. Lo primero que deberían de hacer era irse a orar, era irse a buscar más de Dios. Pues Pedro corrió a donde la casa de Juan Marco, fue a la casa de Juan Marco a tocarle, porque él sabía que allí estaban los cristianos reunidos. ¿Verdad que sí? Amén. Yo ni tengo que decir nada de eso. Dios lo liberó, ¿y para dónde le agarró? Para donde estaban los hermanos reunidos. Y los hermanos estaban orando, Señor, libera a Pedro, Señor, mira, que está en la cárcel, no hay forma de sacarlo, ahí no había fianza. No son las cárceles, hoteles que hay aquí en muchos lugares, no, ahí no había fianza, era un calabozo en un sótano, metido para adentro, las paredes eran de tierra y tenían unos grillos donde enganchaban a los presos, amado hermano, y los azotaban diariamente, los hacían trabajar bien fuerte. De ahí lo liberó, de ahí es que está Pedro, gritaban los cristianos mientras oraban, sácalo, Señor, sácalo del calabozo. Y cuando Dios sacó a Pedro del calabozo, no lo creyeron. ¿Ah? A veces que me voy a meter ahí porque me tengo que meter ahí. A nosotros a veces le pedimos las cosas a Dios, y como las cosas a veces se vuelven, parece ser aparentemente imposible, tendemos a dudar. Porque una de las cosas que más hace el diablo para destruir a la iglesia es la duda. Es la duda, él pone duda, esa es la herramienta primordial de él, que él tiene para amortiguar a la iglesia, es la duda y el desánimo. La duda, amado hermano, produce en nosotros el desánimo, y esa arma del enemigo es bien fuerte. Aquellos cristianos estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel. Cuando Dios sacó a Pedro de la cárcel, dijeron, cuando tocó la puerta a Pedro diciendo que era él, la muchacha no lo rode, no lo creyó. Y cuando se lo va a decir a los demás, mira, Pedro está tocando la puerta, le dicen, tú estás loca. Hay veces que a nosotros nos pasa igual. Yo les voy a contar por mi propia cuenta. Algo que sucedió que no dio resultado por la duda. Metí a la iglesia en oración y en ayuno. Íbamos a comprar un templo. Y yo vi el templo, le puse la mano y dije, este es el templo. Y dije, lo vamos a comprar. Llamé, por cierto, el pastor, el dueño del templo. Mire cómo Dios trabaja. Y mire cómo trabaja la duda. El dueño del templo era amigo mío. Se habían comprado otro templo en otro lugar, y estaban vendiendo ese y lo habían abandonado. Llevaba 2 años abandonado. Y yo no sabía que él era el dueño. Pero cuando yo supe, yo dije, gracias Señor, porque tú me estás guiando por todos los caminos. Y él me dijo, yo te voy a dar ese templo que sienta 400 personas. Era 4 veces y era de cemento.
te lo voy a dejar por $40,000. Yo dije, gracias Señor, gracias por tu bendición. Puse a la iglesia a orar. Cuando voy a la iglesia diciéndole, enviamos a ver el templo, me lo llevé para el templo y los hermanos me dicen, ay pastor, aquí hay tanto trabajo. Así mismo, aquí hay tanto trabajo para hacer. Wow, yo le dije, yo no veo el trabajo, yo veo el templo, que Dios ya nos lo ha provisto, Dios nos ha provisto el templo. Hablaron con el concilio y se quejaron con el concilio que el pastor se había vuelto loco. Esa es la realidad, el pastor se había vuelto loco. Y no compramos el templo, no compramos el templo. Llegué a este lugar donde Dios me envió y con ni una tercera parte de las personas compramos este templo. Amén, amén. Nos pusimos a orar, Señor, danos un templo, danos un templo, danos un templo. Señor, danos un templo. Y el Señor dice, aquí está el templo, para que lo limpien, lo arreglen, lo pongan bonito y puedan adorar a Dios. Oh, no, el templo es muy grande, mucho dinero y mucho trabajo. Pero entonces no lo olvidamos, ¿verdad? La duda daña la bendición. El desánimo entró porque primero no se podía recoger el dinero supuestamente. El dinero ya estaba. El dinero está hecho. El dinero está hecho. Pero no quisieron. Pero después fui a otra iglesia. Y con menos dinero compramos un templo. Porque si nosotros oramos, hermano, oremos creyéndole a Dios. Dice la Biblia que la fe es como viendo lo invisible, como viendo lo invisible, como si usted viera viendo lo que usted en realidad físicamente no lo ve físicamente. Hay veces que nosotros solamente vemos el retrato pequeño, pero no vemos, Dios ve el retrato grande. Eso es fe. Cuando nosotros vemos mucho más allá de nuestras limitaciones físicas. Eso es fe. Y dice la Biblia que Pedro lo metieron preso y se fue corriendo para orar con aquellas personas, darle gracias a Dios. Dios me sacó de esta situación. Dios me sacó de esta situación. Y aquellos que estaban orando para que Pedro, Señor, saca a Pedro de la cárcel. Mira, Dios mío, que le puede pasar lo mismo que a Jacobo. Lo pueden matar. Señor, sácalo de la cárcel. Amado hermano, dice la Biblia que cuando él llegó a la puerta le dijeron a la muchacha, Pedro está en la puerta, y ellos le dijeron, tú estás loca. Por eso es que nosotros, amado hermano, nunca nos dejemos llevar por las dudas ni por el desánimo, porque el diablo siempre va a querer desanimar. Ese es el trabajo principal de él, desanimarnos. Y usted sabe algo, amado hermano, así como está el cacique, así como está el líder, se pone la iglesia también. Amado hermano, yo le creo a Dios, amado hermano, y en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la crítica, en medio de la situación que yo esté, yo voy a ver lo invisible. Él puede hacer la certeza de lo que se espera, la convicción, la prueba de lo que no se ve, la fe. La Biblia dice que está ahí, pero no lo veo. Pero yo le creo a Dios. Amén, amén. Yo le creo a Dios. Yo no lo veo, pero le creo a Dios. Yo no lo veo, pero le creo a Dios. Pedro tocó a la puerta. No están loca, amados hermanos. No dudemos, porque la duda no es buena. La duda produce desánimo. Creámosle a Dios. Creámosle que Dios es real. Nosotros no predicamos religión por esa misma razón. Amado hermano, no predicamos a nosotros mismos. Amado hermano, nosotros solamente predicamos a Cristo y a este crucificado que murió por mí en la cruz del Calvario. Él es el que puede sacarme de las circunstancias en las cuales yo me encuentre. Estoy preso. El diablo me tiene preso en esto. Pues yo sé que Dios va a romper esa cadena.
oremos a Dios sin dudar. Y Dios resuelve nuestro matrimonio. Que Dios me está atacando en el trabajo. Pues oremos sin dudar. Que Dios resuelve nuestra situación en el trabajo. Amén. Amén, amén. Yo estaba orando. Fíjese, le voy a dar un pequeño testimonio rápido. Yo estaba orando para que Dios trayera al hermano Uber y al hermano Geraldo, que son los músicos, trabajan conmigo, a la iglesia. Cuando yo veo a Uber aquí, yo me sorprendí, yo no sé si él se dio cuenta de que yo abrí los ojos bien grandes. Y yo dije, ese fue Dios contestando mi oración. Uber me dice, bueno, no Uber, Monse me dice, porque yo sé que a él no le importó, pero Monse me dice, oh, pero fue que alguien le quitó el trabajo. Y le quitó el trabajo de hoy y tuvo que venir. Yo no dudé. Yo dije, ese fue Dios que permitió eso, Uber. Más horas te dará después. Amén, amén. Amén. Y estoy orando que todos los domingos te quiten el trabajo. Amén. Y te dejen. Hello. Amén. Estamos hablando de la duda y del desánimo. No te desanimes por las horas. Que las horas van a venir de sobra, ¿verdad? Así que quieren descansar. Muchas veces que lo he visto pasar. Muchas veces que lo he visto pasar. Personas le piden a Dios trabajo y Dios se lo da. Le piden al Señor más horas y Dios se las da. Y con el tiempo de tanto que Dios da, porque Dios siempre da en abundancia. Señor, dame un descansito aunque sea ya. Solamente no dudar. No dudar de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios hace. Sacó a Pedro de la cárcel, entró en aquella casa, aquella gente pensaron que Pedro estaba loco, que la muchacha estaba loca porque Pedro no podía estar allí, pero Pedro estaba allí y no era un ángel de Pedro, no era una visión de Pedro, no era un sueño que habían soñado. Pedro estaba en aquel lugar. Dios había contestado sus oraciones. Cuando Dios conteste tus oraciones, no le ponga a Dios peros. Amén. Porque como que tenemos la tendencia de hacer eso, ¿verdad que sí? Sí. Le pedimos muchas veces a Dios cosas y después le ponemos, oh, pero Señor, yo lo que quise decir, Señor, a Dios no le pongamos pero. A Dios lo que debamos de decirle siempre sí. Amén. ¿Me quieres en la iglesia? Amén. ¿Quiere que yo haga esto? Amén. Estoy pasando por esta situación, Señor. Mi esposa estaba contando un testimonio los otros días. No sé si usted lo captó, yo lo capté rápido. Es mi esposa con 29 años. Y yo leo entre las líneas. Pero mi esposa estaba diciendo, no está por ahí, ¿verdad? Mi esposa estaba diciendo, cuando yo trabajaba en la CEMI, yo era gerente. Y me acuerdo que yo pasaba 16 horas, 15 horas, casi siempre 16 horas en la factoría y no llegaba a casa. Y mi esposa se puso a orar y le dijo, Señor, yo necesito que tú acerques más a mi esposo a mí. Señor, que no trabaje tantas horas, Señor. Y empezó a orar. Y estaba, me lo contó a mí primero, yo sé que se lo dijo a ustedes, si usted no lo captó, que le tuvo que decir al Señor, Señor, mira a ver si le das un trabajito o algo para que, porque me está ahogando. Porque Dios contesta y da todo en abundancia. Dios me sacó, amado hermano, de donde me sacó para que yo le sirviera y yo voy a predicar el evangelio, amado hermano, y puede venir la duda y puede venir cuando el desánimo venga a mi mente, amado hermano, el diablo me ponga desánimo, ya no ores más, ¿para qué va a orar? Lleva tanto tiempo orando por eso, todos los días está sacando 10 minutos para orar por la misma situación y Dios no te contesta, no ores más por eso. Ese es el desánimo hablando. ¿Usted quiere vencer el desánimo? Si usted daba 10 minutos por esas cosas, ore 20. Amén, amén. Si
Si usted estaba orando 15 minutos por su matrimonio diario, ore media hora. Si usted, amado hermano, leía la Biblia nada más que un capítulo al día, lea a la hora, lee uno al levantarse y uno al acostarse y uno al mediodía. Que el diablo no le ponga desánimo, amado hermano, eso es lo que él quiere poner. Pero cuando usted ve, cuando el diablo ve que le dijo a usted que orara 10 minutos y usted oró 20, va a decir a este yo no voy a tratar de desanimarlo más. Porque va a decir lo trata de desanimar que no ore y ora más. Amén. Lo trata de desanimar que no lea la Biblia y la lee más. Lo trata de desanimar para que no haga las cosas que yo quiero que no haga y las hace más rápido todavía. No sé, yo lo voy a dejar quieto. Amado hermano, el diablo hay que resistirlo porque el diablo es una presencia real. El enemigo es real y quiere dañar y destruir la iglesia, pero mi Dios es real también. Y es mucho más poderoso que el diablo. Y mucho más poderoso que todas sus circunstancias. Yo le he contado mucho, porque llevo 20 años pastoreando. Le he contado muchas circunstancias de personas que han pasado por diferentes situaciones. Le conté del borrachito del barrio, cómo Dios lo convirtió, llorando. Le cuento la historia también de una pareja jovencita en mi iglesia, bien jovencita. Se casó, él tenía 16 años y ella tenía 14. Yo le voy a decir mi sentir en eso. Yo creo que mientras más años pueda tener la joven y el joven, mejor es para su casamiento. Pero ya ellos se habían casado y estaban empezando a sufrir altas y bajas. Pero le dieron su corazón a Cristo. Le dieron su corazón a Cristo. Y tienen como 35 años. Creo que no llega a los como 30 años. Ya tienen como 15 años de casado. Y son copastores en la iglesia de Dios. Aleluya. Eso solamente lo hace Dios. Amén. Cuando mi matrimonio está decayendo, yo le creo a Dios. Cuando mi situación en el trabajo está decayendo o algo está pasando, yo le creo a Dios. Todo lo que le pasa al cristiano, todo, busque que hay un propósito detrás de ello. Busque que hay un propósito detrás de ello. No se desanime, no agarre dudas. Yo como pastor, cuando algo le pasa a la iglesia, cuando algo le sucede a la iglesia, yo miro primero, me voy a la Biblia, después me voy y le digo al Señor, Señor, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué pasó esto de esta forma? Y el Señor me dice por qué. O me lo da a sentir. Y lo que yo pienso que es para mal, el Señor me dice, no, si yo lo hice para el bien de la iglesia. Amén. No sé si me entienden. Amén. No te preocupes si yo lo hice para el bien de la iglesia. ¿No me estaba tú pidiendo eso? Sí, Señor, tienes razón. Así que Pedro, y ellos dijeron, están locas, y con esto termino, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano seña de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Pedro y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sucedido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlo a la muerte. Dios no tuvo ni que levantar nada. Lo hizo Dios. Herodes no halló a Pedro. ¿Por qué? Porque Dios lo había escondido. Amén, amén. Cuando el diablo nos quiere hacer daño, nosotros estamos bajo la protección de Dios. Amén, amén. El sentir de Herodes era matar a Pedro.
Pero Pedro estaba bajo la sala del Omnipotente. Amén. Pedro estaba bajo la protección del Dios del cielo. Y aunque aquellos al momento dudaron, cuando Pedro entró, ¿usted sabe lo que quiere decir la palabra atónito? ¿Ah? ¿Verdad que sí? El shock fue tan grande, porque nadie se escapa de sacársele, nadie se escapa de sacársele. El shock fue tan grande que los entonteció. Y nosotros, amados hermanos, cuando veamos el milagro de Dios y las cosas que suceden como Dios dice que sucedan, no nos podemos. ¿Sabe que a veces nosotros usamos la expresión, wow, increíble? Pero no es increíble, es creíble. Amén, amén. Todo es posible para aquellos que aman a Dios. Nada es imposible para el Señor. En inglés, la palabra imposible, ella misma se contradice. Así debería de ser para el cristiano, porque en inglés es impossible. Pero en realidad lo que está diciendo es I am possible, o yo soy posible. Así que te créale a Dios. Amén. Todo lo que Dios le ha hablado a la iglesia, le ha dicho en la iglesia, va a ser posible. Amén, amén. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Vamos a estar de pie y vamos a hacer una oración. No me quiero ir de este lugar, como hago todos los domingos. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como Salvador personal de su vida, no se vaya para su casa sin que le diga a Dios, hoy es el día de mi liberación. Dígale a Dios, hoy es el día de mi liberación. Iglesia, en comunión, iglesia, incline su rostro. Si hay alguien que no conoce a Jesucristo como Salvador personal de su vida, le suplico que no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Pasa al frente y dile, Señor, yo quiero aceptarte como Salvador personal de mi vida. Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Señor, yo quiero creerte a ti. Yo no quiero dudar. Yo sé que esta situación tú la vas a quitar del medio mío. Señor, yo no voy a dudar porque yo sé que esta situación tú la vas a resolver. Señor, yo quiero servirte. Yo quiero adorarte. Yo quiero aceptarte como Salvador personal de mi vida. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, si hay alguien que quiere darle su vida a Jesús, no se vaya para su casa sin que lo haga hoy. Hoy, porque mañana no está asegurado para nadie. El día de mañana no está asegurado para nadie. Hoy es el día aceptable. Hoy es el momento de salvación. Si hay alguien que necesita la oración, puede ir pasando. Hay alguien que necesite la oración. Padre, yo vengo delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Yo he hecho el llamado como tú me has mandado, Dios mío. Yo he predicado tu palabra, Dios mío, como tú me has mandado a predicarla, Dios mío. Padre, yo te suplico en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, que tu palabra penetre en cada corazón, Señor, y haya cabida, y que la llevemos, Señor, a aquel que quiera traer dudas en nuestros corazones, nosotros le digamos, no, Dios está con nosotros. Señor, que tu palabra penetre en cada corazón, que tu palabra penetre en cada corazón, Dios mío, en el nombre de Jesús, y haya cabida, Señor, para creerte a ti, oh Dios,